Buenas tardes, jóvenes. A ver, esperaremos que ingresen. Les daremos unos minutos para que ingresen todos. A ver, les daremos un minutito para que ingresen todos. Podemos ver, a ver, un segundito en la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla, jóvenes. ¿Se llega a ver la pantalla? Sí, Santiago. Sí, se ve. Ya, está bien compartido entonces. A ver, les daremos un tiempito más que ingresen los demás. Le daremos un par de minutitos para que ingresen todos. Una cosita, no tenemos grupo, ¿no? De WhatsApp nosotros de la materia. No hemos llegado a abrir grupo de WhatsApp. Ustedes deben tener de otras materias, ¿no? Sus grupos de WhatsApp. Sí, Lick. Podríamos generar un grupo de bioestadística. Un grupo, alguien puede Se le puedo crear y mando el link a uno. claro, crear un grupo de bioestadística, grupo 1, ¿no? Para que algunas prácticas me manden por ahí, por ese grupo, pues. Porque el viernes, se supone que hasta el viernes tendríamos que pasar clases el viernes, y los viernes no estamos haciendo prácticas, ¿no es cierto? No sé cuántas prácticas hemos hecho hasta el momento. ¿Cuántas prácticas hemos hecho? Creo que 2 o 3. 3 prácticas, creo, ¿no? Sí, son 3 prácticas que hemos hecho. Nos falta hacer algunas más, aparte del Moodle, para tratar de acumular más puntos y no cargar mucho al examen, ¿no? No cargar un porcentaje alto al examen. Por lo tanto, sería bueno crear. El problema es que me he olvidado yo crear un grupo aparte. A ver. A ver. Habíamos quedado en la última clase de la anterior semana en medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Habíamos visto 3 medidas importantes de tendencia central, que era la media aritmética, el valor modal y la mediana, con sus respectivos casos. A ver si llegamos a tener tiempo. Vamos a volver a explicar eso de las 3 medidas de tendencia central. La metodología que vamos a emplear para la clase de hoy son 2 Zooms, ¿no? 2 Zooms de 40 minutos. ¿Y por qué eso es así? Porque nos han dicho que tenemos que hacer 2 Zooms, cada uno de 40 minutos, para completarlo a la hora y media, ¿no? De clases que tenemos. Entonces, una vez que terminemos este Zoom, me esperan unos 10 minutitos para que os mande el próximo link, ¿no?
para entrar al próximo Zoom. Tarda unos 10 minutos, 5 a 10 minutos tarda en grabarse este Zoom y para nuevamente ser habilitado el próximo Zoom. Todo este material que estamos haciendo aquí, jóvenes, voy a subir al Moodle. ¿Ya? Estos documentos que tenemos aquí de este tema va a estar en el Moodle. Incluso el video de aquí voy a poner un link donde esté este video, esta grabación, ¿no? Porque estoy grabando esta clase. Nos lo vamos a subir al Moodle también esto. Y algunos ejercicios más que tengamos por ahí. El examen, no me acuerdo qué fecha es, creo que es la segunda semana, ¿no? Porque el lunes empiezan los exámenes y nuestro examen creo que es la segunda semana, ¿no es cierto? Entonces tenemos la próxima semana más para aclarar algunas cosas, algunas dudas que podamos tener y hacer algunos trabajos más, porque hasta aquí vamos a dar el examen, hasta este capítulo de medidas de tendencia central. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, para empezar ya la clase? Creo que ya hemos ingresado 31 somos. Faltan algunos. No, ya estamos completos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Lo que vamos a hacer es ahora entrar al capítulo 3, o diré al capítulo 4, que son las medidas de variabilidad, o medidas de dispersión, también se llaman estas. ¿Sí? Tienen dos, en algunos libros está como medidas de variabilidad y en otros libros como medidas de dispersión. ¿Ya? A ver, en el anterior capítulo se había dicho que habíamos visto las medidas de tendencia central, ¿sí? Son los promedios. Entonces, para cualquier tipo de investigación, siempre es importante sacar promedios, ¿no? Ya les había dicho, cualquier investigación que uno hace, los promedios, para hacer comparaciones, ¿no es cierto? Entonces, es importante para hacer comparaciones sobre el comportamiento de un conjunto de datos, sacar promedios. Pero, en algunos casos, los promedios, en algunas situaciones, no nos refleja, si quieren, el real comportamiento del conjunto de datos. A veces, yo les voy a poner un ejemplito aquí, sencillito para que se entienda. A ver, tengo aquí, creo, aquí abajo, sí. A ver, estas medidas de variabilidad nos va a mostrar, primero voy a hacer algo de teoría, nos va a mostrar la variación que hay de un conjunto de datos entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Qué conjunto de datos son más homogéneos y qué conjunto de datos son más heterogéneos? ¿Qué es homogeneidad? ¿Qué sería homogeneidad y qué sería heterogeneidad? Aquí tenemos el concepto de homogeneidad y heterogeneidad. Homogeneidad significa concentración, ¿no es cierto? Concentración. Y heterogeneidad significa dispersión, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hallar con estas medidas de dispersión, saber si los datos son homogéneos o son heterogéneos. ¿Ya? Entonces, va a haber tres medidas de tendencia central, que las vamos a ver más adelante. A ver, lo importante de esto es para qué sirven estas medidas de tendencia o estas medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central que habíamos hecho las anteriores clases, la anterior semana, por lo que se había dicho que eran importantes, pero siempre esas medidas de tendencia central tienen que ir acompañado de otras medidas que nos muestren el grado de variabilidad de un conjunto de datos. Es importante para saber, porque a veces la media aritmética no nos refleja el real comportamiento de un conjunto de datos. Como por ejemplo, a ver, un ejemplo bien sencillito hago aquí, se los pongo para ver. Fíjense, dice, a ver, esta parte es teórica, ¿ya? Se dice, se tienen dos instituciones cuyos salarios se distribuyen de la siguiente manera. Tenemos una institución, una clínica A, ¿ya? Una clínica A, que sus salarios fluctúan, ahí vamos a poner, esta clínica A, sus salarios fluctúan entre 1.000 y 9.000 bolivianos, ¿ya? Hipotético esto, ¿no? Me he inventado esto. Es hipotético. Y tenemos otra institución, una clínica B, ¿sí? Que sus salarios fluctúan entre 4.500 y 5.500, ¿sí? Ahora yo quiero saber, me preguntan y quiero saber si ambas instituciones, ambas clínicas, por decir del personal médico y administrativo de ambas clínicas, tienen el mismo tratamiento salarial.
Para eso voy a sacar su promedio, voy a sacar sus medias aritméticas, en promedio cuánto gana esta clínica A y en promedio cuánto gana esta clínica B. ¿Ya? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo podría sacar el promedio? El promedio del salario de esta clínica A, ¿qué tendría que hacer? 1000 más 9000, ¿cuánto sería? 10.000, ¿no es cierto? 1000 más 9000, 10.000. Esos 10.000 lo voy a dividir entre 2. 10.000, la mitad de 10.000, 10.000 dividido entre 2, 5.000, ¿no? Entonces, el salario promedio de todos los trabajadores del personal administrativo y médico de esta clínica es de 5.000 bolivianos. En promedio, ganan 5.000 bolivianos los de esta institución. Ahora, me voy a esta otra institución, a la clínica B. Quiero comparar los salarios de esta clínica B, comparar con los salarios de la clínica A. Voy a sacar el promedio, utilizando la media aritmética. ¿Qué digo? 4.500 más 5.500, ¿cuánto sería? 10.000, ¿no es cierto? Esos 10.000 lo voy a dividir entre 2, 5.000. Es lo que he hecho aquí a continuación. ¿Sí? Salario promedio de ambas instituciones, ahí está. ¿Ya? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ya. Como ven, ambas instituciones en promedio tienen el mismo tratamiento o el mismo promedio. ¿Sí? Ahí está. El salario promedio de esta clínica es 5.000. Hemos verificado, hemos sacado la media aritmética. De esta otra clínica B hemos sacado igual, lo mismo, el salario promedio. Hemos sumado ambos, lo he dividido entre 2 y me sale 5.000. Estoy viendo que ambas instituciones tienen en promedio 5.000 bolivianos. ¿Sí? Y se puede llegar, la pregunta viene aquí, ¿sí? Se puede llegar a la conclusión de que ambas instituciones, sus trabajadores, se puede llegar a la conclusión de que ambas instituciones tienen el mismo tratamiento salarial. Se puede llegar a esa conclusión. Estoy viendo aquí que en promedio ambas ganan lo mismo, pero ¿se puede llegar a esa conclusión de que ambas tienen el mismo tratamiento salarial? No. No podemos decir, pese a que el promedio de ambos es el mismo, exactamente el mismo. Pero no se puede llegar a esa conclusión de que ambas tienen el mismo tratamiento salarial. Entonces, es importante ver los grados de homogeneidad y heterogeneidad de ambas instituciones para realmente sacar una mejor conclusión y ver el real comportamiento de este conjunto de datos. ¿Sí? Para eso, entonces, están estas medidas de variabilidad. Entonces, estos promedios siempre tienen que ir acompañados de otras medidas que nos muestren el grado de variación de los datos. Si yo les pregunto, ¿en cuál de estas clínicas los salarios son más homogéneos? ¿Qué me diría? ¿En cuál de las clínicas los salarios son más homogéneos? En la clínica B. La clínica B. ¿Es cierto? Claro, hay más concentración, ¿no es cierto? Hay más concentración. Y los salarios en la clínica B, hay más dispersión, hay más variación, ¿cierto? Entonces, para eso, pese que el promedio es el mismo, tenemos que, para una mejor interpretación del comportamiento de los salarios, tenemos que estos promedios acompañar con otras medidas que nos reflejen el grado de variabilidad del conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo llegar a la conclusión, decir, la clínica A en promedio ganan 5.000, lo mismo que la clínica B, pero en la clínica A los salarios son más heterogéneos, están más dispersos. Y en la clínica B los salarios están más concentrados, ¿cierto? Entonces de esa forma yo puedo dar una mejor conclusión, una mejor interpretación al comportamiento de los salarios de ambas instituciones, ¿no? Eso es lo que se está explicando un poquito aquí, ¿sí?
En esta parte teórica estamos explicando eso. Y aquí estoy diciendo, entonces, en este capítulo 4, vamos a ver algunas medidas de variabilidad que se llaman estadígrafos de dispersión también. Si yo saco, hay una medida que se llama el coeficiente de variabilidad, ¿sí? Si yo, eso hipotéticamente, me estoy inventando esto. El coeficiente de variabilidad es una medida que nos muestra el grado de variación de los datos. Si yo hago, después de utilizar una determinada fórmula, después vamos a ver eso, si yo hipotéticamente saco su coeficiente de variabilidad de esta clínica A, por ahí me sale, no sé, como está base de datos, 80% de variación en los datos. Y en esta otra clínica B, por decir, no sé, el 20% de variación, porque están más concentrados, ¿no es cierto? 20%. Así. ¿Qué me está diciendo? En esta clínica A, sus coeficientes, sus datos están más dispersos. Por lo tanto, su coeficiente de variabilidad seguramente será mayor, ¿no es cierto? 80%. Esta clínica B, su coeficiente de variabilidad, sí, será 20%. ¿Qué significa eso? Que los salarios están más concentrados, son más homogéneos los salarios, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo sacar una mejor interpretación del comportamiento de los salarios de estas dos instituciones, ¿no? Es decir, sí, en promedio, ambas instituciones ganan en promedio lo mismo, 5.000 bolivianos, pero en la clínica A los salarios son más dispersos. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variabilidad es mayor. En la clínica B, su coeficiente de variabilidad es menor. Entonces, en este capítulo vamos a ver 3 tipos de coeficientes, ¿ya? Uno que es, que abajo tenemos, cada uno con sus fórmulas. La primera es la varianza, que mide el grado de variación de los datos, ¿sí? Y tenemos la fórmula. A ver, fíjense, aquí se le está dando un nombre a la varianza, ¿sí? Aquí la varianza la vamos a llamar con S al cuadrado. ¿Ya? No tenemos que elevar nada al cuadrado, es un nombre que se le está dando. A esta varianza es un nombre que se le está dando. No tenemos que elevar nada al cuadrado, ningún número. ¿Ya? Es un nombre. ¿Recuerdan los límites inferiores de los intervalos? Le dábamos un nombre al límite inferior, ¿no es cierto? Era x sub i menos 1, el límite inferior del intervalo. Y x sub i más 1, el límite superior del intervalo, ¿no es cierto? No había que restar un menos 1 ni sumar un más 1 a nada. Solo son nombres, ¿no? En este caso es lo mismo. Está S al cuadrado, en la mayoría de los libros, así está, como su nomenclatura, se le llama S al cuadrado, a la varianza. ¿Ya? Entonces tenemos dos fórmulas. Una es para datos no agrupados, que es esta fórmula. Y otra es para datos agrupados, que es esta fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia? Esta n sub i. Que arriba no hay la n sub i, ¿no? Entonces la diferencia es eso. Jóvenes, esta fórmula, cuidado, esta fórmula de aquí, para datos no agrupados, más la vamos a utilizar en los capítulos posteriores. Creo que está en el capítulo 7 u 8, ¿sí? Entonces esta fórmula para datos no agrupados la vamos a utilizar en el capítulo 7 u 8, ¿ya? La que sí, para este primer parcial, vamos a utilizar va a ser esta otra fórmula. Después les voy a decir cómo funciona, ¿ya? No es complicado y además ustedes ya deberían estar haciendo su formulario para que puedan dar el examen, ¿no es cierto? No necesitan aprender, ya les había dicho eso en la primera clase, no necesitan aprender de memoria las fórmulas. Pueden hacerse formularios. Estos son formularios. Pero si hay números aquí, ya no es un formulario. Ya eso es una ayuda a memoria, ¿no es cierto? Formulario es esto, donde no haya números. ¿Ya? Bien, entonces esta varianza, ¿sí? Tiene estas dos fórmulas para datos agrupados y para datos no agrupados. Lo que vamos a utilizar para el primer parcial, repito, es esta fórmula, para datos agrupados, ¿no? Porque eso hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no es cierto? Un conjunto de datos lo estamos resumiendo y organizando
en unas tablas, ¿no es cierto? De 4 intervalos, de 5 intervalos generalmente hemos hecho, ¿sí? Lo hemos agrupado en intervalos, ¿no? Entonces, eso hemos estado interpretando, ¿no es cierto? Hemos sacado sus promedios, hemos hecho las interpretaciones de las frecuencias relativas, de las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? ¿Qué significa n minúsculo sub 4 y así, ¿no? Esos son datos agrupados, cuando están en intervalos. Por lo tanto, esta es la fórmula que la vamos a utilizar para el primer parcial, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para después. Esto para datos no agrupados. Bueno, esto es una manera de hallar una fórmula para hallar la varianza. A ver, lo voy a terminar la parte teórica de esto ya, y después vamos a ver cómo funcionan estas fórmulas, ya, con un ejercicio. No es nada complicado, todo está en el documento, está bien explicado en este documento, y les repito, esto lo vamos a subir al Moodle. Si alguien quiere rescatar este documento, entra al Moodle y rescata este documento, ¿ya? Igual el video, ¿no es cierto? Está grabando aquí. Otra cosa, jóvenes, antes de que me olvide, todos pongan en el chat de este Zoom su nombre completo, ¿ya? Por favor. En el chat todos pongan su nombre completo. Vayan a poner su nombre completo, ¿ya? Porque a veces no sale el nombre, solo sale el tipo de celular que están usando, una cosa de eso. Vayan a poner todos al chat su nombre completo, porfa. Porque eso nos piden como asistencia, coordinación, ¿no? Todos pongan, por favor, su nombre al chat de este Zoom. Bien. A ver, mientras estén poniendo todos su nombre al chat para controlar la asistencia. Importante. Bien. Entonces, la varianza es esta, ¿no? Esa fórmula, esta parte es esta formulita de este capítulo de varianzas, vendría a ser un poco la más larga. Tampoco es complicado. Después vamos a ver el funcionamiento. Después viene otro estadígrafo de variabilidad, que es la desviación típica o desviación estándar. ¿Ya? Desviación típica en algunos libros está, o en otros libros llaman desviación estándar. ¿Sí? Yo lo estoy poniendo los dos. ¿Y cómo la vamos a simbolizar? Solo con una S. ¿Ya? Esto es importante que sepan distinguir cuál es la desviación típica o estándar y cuál es la varianza. La varianza es S al cuadrado y la desviación típica estándar es solamente S. Porque es importante, esto lo vamos a ver en los capítulos posteriores. ¿Ya? ¿Y qué me dice? Su fórmula, esta es una fórmula pequeña, ¿sí? No es otra cosa que dice la raíz cuadrada positiva de esta varianza, ¿sí? De esta varianza. Su raíz cuadrada y listo. Cualquier maquinita de calcular saca raíces cuadradas, ¿no? Ustedes tienen en sus máquinas, hasta en sus celulares creo que hay raíz cuadrada, ¿no? por decir, esta varianza es 4. El resultado de todo este proceso, la varianza es 4. ¿Cuánto tendría que ser la desviación típica? ¿Cuánto tendría que ser esta desviación típica? Si sé que esta varianza es 4, ¿cuánto tendría que ser la desviación típica? Nadie. Saquen la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Su raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, lo único que tienen que hacer es sacar la raíz cuadrada del número que arroje esta varianza. Ya está hecho la desviación típica. ¿Ve? Es una fórmula pequeñita, cortita. Y finalmente tenemos este famoso coeficiente de variabilidad, lo que les decía aquí, ¿no? Esto yo me he inventado, cuidado que no crean que es 80 esto. Yo me he inventado ahora. Pero es alto el coeficiente de variabilidad. Entonces, este coeficiente de variabilidad sirve justamente para comparar sobre la variación o variabilidad de dos poblaciones diferentes, como en este caso la población A de la clínica A y la población B de la clínica B, dos poblaciones diferentes
con sus respectivos sueldos y salarios, ¿no? Entonces, sus coeficientes es importante, por eso los he puesto aquí. Es otra medida, ahí está, con frecuencia, dice, se utiliza para realizar comparaciones del grado de variabilidad o dispersión de dos poblaciones diferentes. ¿Y cuál es la fórmula? Ahí está. Una fórmula sencilla y cortita. ¿Sí? ¿Qué me dice el coeficiente de variabilidad? La desviación típica o estándar, esta que sacamos aquí, todo viene en cadena, todo viene en cadena. Primero sacamos la varianza, de esta varianza sacamos su desviación típica, su raíz cuadrada, y esta desviación típica o estándar nos va a servir, ¿para qué? Para sacar el coeficiente de variabilidad, ¿sí? Nos va a mostrar los grados de dispersión o variabilidad de un conjunto de datos, ¿sí? ¿Y qué me dice la fórmula? La varianza, o diré la desviación típica, dividido entre la media aritmética. Y esto por 100. Este asterisco que ven aquí en computación significa multiplicación, ¿no? Por. ¿Sí? En computación este asterisco es por 100. Entonces, este coeficiente de variabilidad siempre la vamos a expresar en forma de porcentaje. ¿Sí? En porcentaje. No lo van a dejar con un número, sino siempre porcentaje. Como aquí, ¿no? Aquí, coeficiente de variabilidad, 80%. Coeficiente de variabilidad, 20%. ¿Sí? Seguramente yo de este conjunto de datos estoy sacando puedo sacar su coeficiente de variabilidad de esta institución. Puedo sacar su coeficiente de variabilidad de aquí. ¿Sí? Pero me va a salir seguramente otros valores. Yo me estoy inventando esto, ¿ya? Para decirle que aquí hay un coeficiente de variabilidad alto y aquí hay un coeficiente de variabilidad bajo, ¿no? Pero tendríamos que sacar sus coeficientes. Eso vamos a aprender con un ejercicio completo. Bien, prácticamente esas tres son las medidas de variabilidad de este capítulo. Una fórmula que es la varianza, que es un poquito grande su fórmula, y las otras son las pequeñitas. Coeficiente de variabilidad o varianza, desviación típica y coeficiente de variabilidad. En algunos textos, las medidas de tendencia central vienen unidas a estas medidas de variabilidad. Un solo capítulo es. Bueno, yo los he dividido en dos, para no confundir mucho. ¿Sí? El capítulo 3, medidas de tendencia central hemos hecho, ¿no? La media aritmética, la mediana y el valor modal. Y este capítulo 4, medidas de variabilidad. Repito, en algunos textos, en algunos libros, estas dos, el capítulo 3 y el 4, vienen en un solo capítulo. Ya, pero yo los he dividido aquí. Bien, entonces tenemos la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variabilidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Estas fórmulas son sencillas, no son complicadas. Si ven, son pequeñitas, cortitas y nada complicadas. Lo que un poquito es largo es esto, esta varianza. En el ejercicio, como ejemplo, para ver cómo funciona esta fórmula, la vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? A ver, nos vamos a ver, aquí debe haber un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Bueno, ya está resuelto esto, ¿ya? Ya lo hemos resuelto esto. Pero vamos a ir explicando uno por uno. A ver, se tiene una tabla sobre edad, número de niños, una tabla que hemos estado utilizando esto, pero con otros datos aquí. ¿Ya? Una tabla hecha. El examen, jóvenes, va a ser hasta este tema. ¿Sí? Hasta medidas de variabilidad va a ser el examen. ¿Ya? Por lo tanto, les había dicho ya, y vuelvo a repetir, en el examen va a haber dos partes prácticas y unas dos preguntas teóricas, ¿sí? De selección múltiple, así, o de rellenar, ¿no? Y la primera va a ser el tabular, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo, los trabajos que hemos estado haciendo las anteriores semanas, el tabular, ¿sí? E interpretar n minúscula sub 1, n minúscula sub 1, es cosas, ¿ya? El interpretar, ¿no? Y les voy a hacer otra pregunta, pregunta 2, una tabla hecha ya, diferente a la pregunta 1, ¿sí? Cosa de que no se mezclen la 1 y la 2,
Ahí se equivocan en la pregunta 1, entonces la pregunta 2 pueden resolver porque va a ser otra tabla. ¿Sí? Yo les voy a plantear una tabla de esta naturaleza así. Así una tabla, hecha ya. No tabulada ya. Ya, bien, a ver. ¿Qué me pide? Hallar la varianza, esta S, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Si me voy a la fórmula de la varianza, a ver, teniendo esta tablita, solo hasta aquí tengo esta tabla porque estos datos no tengo, toda esta información no tengo, ¿sí? No hay, así está en blanco, solo tengo esto, ¿sí? Pero voy a construir esto para hallar la varianza, ¿ya? Pero yo tengo ahí, lo voy a establecer eso. Entonces, la varianza, ¿qué me dice? La fórmula de la varianza, aquí tenemos, aquí está, uno que son datos agrupados, ¿sí? ¿Y qué me dice? X sub I. En los datos de ahí que tenemos en el ejemplo, esta N sub I tenemos, sí tenemos, ¿no es cierto? Que es la frecuencia absoluta simple. Esta N tenemos, sí tenemos esta N, ¿sí? Que es el total de datos. Lo que no tenemos es la media aritmética, esta media aritmética. ¿Ya? En el examen, yo les voy a preguntar de la pregunta 2, dos incisos. El primer inciso, hallar un promedio. Entonces, seguramente, para hallar el promedio, ustedes van a sacar con la media aritmética. Entonces, en el inciso A, ya van a tener el valor de la media aritmética. ¿No? En este caso, nosotros no tenemos, en este ejemplo. ¿Cierto? A ver, dice menos la media aritmética al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que sacar es la media aritmética, el promedio. En este caso del ejemplo, la edad promedio de este grupo de niños. ¿Sí? Como hemos puesto, a ver, en la tablita hemos puesto números pequeños. ¿Ya? 12 datos. 12 niños. Quiero sacar la media aritmética. Esta media aritmética. Esto ya sabemos sacar. ¿Sí? Esto ya sabemos sacar. De esta media aritmética, lo primero que tengo que sacar la X sub I. ¿Qué era la X sub I? La marca de clase, ¿no? Esta marca de clase. ¿Cómo hallábamos esta marca de clase? A ver, ¿alguien? ¿De dónde sale X3, X5, X7, X9 y X11? Esto es X sub I menos 1 y esto es X sub I más 1. ¿De dónde sale esta marca de clase? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿De dónde salen estos tres? De la suma de xy menos 1 más xy menos xy más 1. Correcto. Eso Y dividido entre 2, ¿no es cierto? sí, Claro. cierto. 2 más 4, 6, ¿no? 6 dividido entre 2, 3. O lo que era lo mismo, ¿no? Aquí podemos identificar claramente el valor central de este valor mínimo o de este límite inferior y este límite superior. ¿Qué número está aquí al centro? El 3, ¿no es cierto? ¿De dónde salen esos 3? De hacer la suma de 2 más 4 dividido entre 2, 3. Para este otro, el valor central, 5, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esos 5? Si queremos aplicar fórmula, sale de 4 más 6, 4 más 6, 10. Dividido entre 2, 5. Puntos medios. Entonces, para hacer llenar rápido esto, directamente puntos medios de cada intervalo y listo. Una vez que hemos hallado esta marca de clase, ahora la fórmula me dice xi por ni. Entonces, esto ya hemos hecho, solo que vamos a recordar. Entonces, ¿qué hace? 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. 5 por 7, 35. 2 por 9, 18. 11 por 1, 11. Ahora recién dice aplique el sumatorio. Sume esto. Sume eso, dice. La suma de todo esto es 80. ¿Sí? Cuidado que me estén sumando esto. Esta sumatoria no sirve, porque a veces se fijan aquí y dicen sumatoria de X sub I y suman esto. Esta sumatoria no nos sirve para hallar
el promedio. El promedio, si queremos hallar, es la sumatoria de XI por NI, el producto de ambos. ¿Sí? Entonces, aplico sumatoria, a ver, un segundito, aplico sumatoria y me da 82. Por favor, van a seguir con sus maquinitas de calcular. Por ahí me he equivocado en alguna cosa de estas. ¿Sí? Listo, tengo 82. ¿Lo divido entre qué? Entre el total de datos o el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es esta n, ¿no? 12. ¿Sí? Entonces, 82 dividido entre 12, ¿cuánto da? 6.83. Como estos datos de aquí, las edades, están en números enteros, entonces, esto los redondearemos. ¿Cuánto sería? Si redondeo sin decimales esto, con un número entero, esto es 8, 7. claro, esto es 8, y esto se vuelve en 7. ¿Sí? Entonces, la edad promedio, ahí está, la edad promedio es de 7 años, ¿no? Esa es la edad promedio. Bueno, ya tengo la media aritmética. Si voy a la fórmula, ya tengo todo para hallar la varianza. Para hallar esta varianza. Tengo esta x sub i que acabamos de hallar, que es la marca de clase. ¿Tengo esta media aritmética? Sí, tengo esta media aritmética, acabo de sacar. Nos ha salido 7, ¿no es cierto? 7. ¿Tengo esta n sub i? Sí, tengo esta n sub i, que es la frecuencia absoluta simple, ¿no? Los datos tabulados. ¿Tengo el tamaño de la muestra, el total de datos? Sí, tengo el total de datos. Prácticamente tengo toda la información de aquí. Lo único que tengo que hacer es empezar a trabajar esta fórmula para hallar esta varianza. ¿Ya? A ver, nos falta 2 minutos, tenemos, jóvenes, no lo vamos a terminar de hacer el proceso de esto. En el próximo Zoom vamos a, pues se nos va a cortar y no lo vamos a dejar a medias. Ya en el próximo Zoom vamos a hallar realmente lo que queremos saber, la media aritmética, o diré, la varianza, vamos a hallar esta desviación típica o estándar que pide en el inciso o en el ejercicio, y vamos a hallar este coeficiente de variabilidad. ¿Ya? Los 3 vamos a hallar en el próximo Zoom. Por lo tanto, jóvenes, me van a esperar unos de 5 a 10 minutitos, porque esta clase que hemos grabado de Zoom se tiene que grabar. Y el grabar es un poco lento y unos 5 a 10 minutos tarde, ¿no? Entonces, dentro de unos 5 o 10 minutos, yo les voy a mandar el nuevo link para que ingresemos nuevamente y terminemos de resolver estos 3 estadígrafos de variabilidad o medidas de variabilidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Sería bueno, sería bueno que crear un grupito de bioestadística. No sé quién puede crear a partir de los grupos que ya tienen ustedes, ¿no? Yo me he olvidado completamente crear, yo pensé que habíamos creado ya un grupo aparte, ¿no? Cosa de que el viernes, si hacemos alguna práctica, me manden a ese grupo de WhatsApp, ¿no? O me manden directamente al particular, al individual, ¿no? Mejor sería eso, que me manden al particular, ¿sí? Pero eso nos vamos a poner de acuerdo después, ¿ya? Bien, jóvenes, me van a esperar unos de 5 a 10 minutitos para que les mande el nuevo link, ¿ya? ¿No hay preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Sobre estas fórmulas? No, Licen. ¿No hay preguntas? Ya. Estas varianzas, desviación y coeficiente las vamos a hallar después, ¿ya? En el próximo Zoom. Entonces me esperan un minutito, unos 5 o 10 minutitos y les mando el nuevo link hasta que termine de grabar este video. ¿Ya? Hasta dentro de un rato, jóvenes. Hasta luego.